L'exposició Sense por no es troba en un museu, tampoc en una galeria. Està als corredors de la 7ª planta de l'Hospital AC, on molts pacients s'enfronten a un capítol difícil de la seva vida lluitant contra una leucèmia. Els protagonistes de la mostra també han passat per la mateixa situació i ara estan recuperats. Beatriz, Marichi, Fernando, Rosa, todos ellos han superado una leucemia. Lo lograron tras un trasplante de médula y quieren contar su experiencia a los pacientes que tras estas puertas se enfrentan a uno de los capítulos más difíciles de sus vidas. Cuando estás ingresada y estás aislada durante tanto tiempo y estás pasando por tantos problemas y tantas dificultades, quieres conocer a gente que lo haya superado. Ellos también sintieron miedo, tristeza, incertidumbre. Con sus palabras que acompañan las fotos, les explican qué les espera, pero sobre todo les lanzan un mensaje de esperanza. Aparte de la imagen, acaban con un mensaje muy positivo, de oye, ahora estoy bien, lo pasé, fue duro, ¿vale? No fue un camino de rosas, fue duro, pero lo pasé bien. Entonces esta exposición a esos miedos yo creo que es muy positiva para los pacientes. A Fernando en 2003, en un control médico de la empresa, le dijeron que algo no iba bien. Le diagnosticaron leucemia mieloblástica. Sales al pasillo, el momento que estás bien, lo ves, lees el mensaje que te manda la foto, que se puede salir y eso te da mucha fuerza. Tras el trasplante y varios meses complicados, retomó su vida. Tuvo 2 hijos y decidió estudiar. Su donante fue su hermana. Yo tuve la suerte de que mi hermana era compatible y claro, eso pues es como digamos un seguro, pero no todos tienen esa suerte. La probabilidad de que un hermano sea compatible es de un 25%. 3 de cada 4 pacientes no tienen un familiar compatible, de ahí insisten los médicos la importancia de los registros de donantes voluntarios. Aunque cualquier persona entre 18 y 55 años puede ser donante de médula, los donantes mejor bienvenidos son los donantes entre 18 y 35 años, o sea, los más jóvenes. Jorge es uno de los 245.000 donantes de médula que hay en España. En su caso decidió hacerse donante cuando conoció de cerca la enfermedad. A su mujer le diagnosticaron leucemia. Cuando te haces donante de médula tienes que estar muy concienciado porque tal vez algún día te llaman a la puerta y te dicen, oye, que hemos encontrado una persona que está enferma, que es compatible completamente contigo y esa persona no puede esperar. El donante, una vez se inscribe en un registro que es internacional, le extraen una muestra de sangre. Si hay un paciente compatible, entonces se pondrán en contacto con él. Es una donación altruista y a largo plazo. El donante que se inscribe hoy en el registro español puede que si algún día lo llaman porque es compatible con algún paciente, que la probabilidad es muy baja, pero si lo llaman, a lo mejor lo llaman dentro de 5 años o de 7 años. La donación puede hacerse de 2 formas. Será, insisten, atendiendo el criterio médico y siempre respetando la decisión del donante. En el 30% de los casos se extrae médula realizando una doble punción en los huesos de las caderas. Es un proceso que no tiene mucho riesgo, pero normalmente requiere una anestesia general, entrar en un quirófano, normalmente con 2 hematólogos y sacar médula ósea, alrededor de 1 litro de médula ósea. En el 70% se hace por aféresis. Una máquina centrifuga la sangre, extrae de forma selectiva la célula madre, devolviendo el resto de la sangre al donante. Es un procedimiento que dura alrededor de 3-4 horas, bastante cómodo y sin muchos efectos secundarios, excepto el de la punción venosa y el de la administración del fármaco movilizador, que a veces va asociado a un cuadro como gripal. En los últimos 4 años en España se ha duplicado el número de donantes, gracias entre otras cosas a campañas como la que ha hecho Pablo Raez en las redes sociales, relatando el día a día de su enfermedad. Si la media de donantes en la Comunidad Valenciana es de 275 nuevos donantes por mes, en septiembre y octubre, cuando Pablo intensificó sus mensajes, llegaron a 1.300. Gracias a estos donantes, todos ellos y otros muchos pueden seguir con sus vidas.